Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio de mentalidad, deporte y calistenia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de las lesiones que hemos sufrido Eduardo Serrano y yo en nuestra experiencia deportiva, un poquito de cómo evitarlas, los errores que hemos cometido y pues bueno, vamos a darle. Lalo, ¿cómo estás de nuevo? Muy bien, gracias. Súper. Pues Lalo, la primera pregunta que te quiero hacer es, de las lesiones que has tenido, ¿cuál sientes que tú hayas podido evitar? Como un 90%, yo creo. Ok. Sí, no recuerdo todas, obviamente, pero la mayoría ha sido por falta de calentamiento, estiramiento y tener buenos hábitos en cuanto a eso. Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo cuando empecé, y yo creo que muchos de nuestros amigos se van a estar identificando con esto, pues es que la verdad es que no te viene ni te va porque no te duele nada, ¿no? O sea, pues cuando empiezas de muy joven, pues no te duele el empezar sin calentar, y pues tampoco te importa estirar porque pues no sientes absolutamente nada. Hasta que llega un punto en el cual, pues a mí ya me llegó como muy tarde, en el cual pues se me empezaron a formar ciertas contracturas, o sea, en todo el cuerpo que yo no sentía. O sea, ¿por qué? Porque eran pequeñitas y porque tampoco les daba el tratamiento adecuado. Entonces llegó un punto en el cual yo ya, esto ya después de muchos años, pues tenía unas contracturas enormes en todo el cuerpo. Una contractura quiere decir que un músculo se queda haciendo contracción de forma involuntaria durante mucho tiempo. Entonces, eso se puede ir liberando con el estiramiento y evitándose con el calentamiento, pero no hacía ninguna de las dos. Entonces, yo creo que la primer lesión, que no tiene nada que ver con eso, fue una tendinitis. Ajá, o sea, pero en los codos. ¿Por qué? Porque ya hacía muchísimo aéreo, ¿no? Y el aéreo lo que pasa, y estábamos en estas épocas en las que se competía mucho en eso, entonces pues de repente hacías triples, cuádruples, quíntuples, sextuples, ¿no? Era lo que hacías. Entonces, ya pues no sé, el quíntuple o el sextuple te lo aventabas súper cansado. Entonces, ya a la bajada le dejabas mucho la responsabilidad a tus tendones que a tus músculos, porque ya estaban súper fatigados. Pues obviamente al dejar tanto peso, al descuidarte en la bajada, pues hacía que el tendón se estresara muchísimo. Entonces estuve como 3 meses sin entrenar debido a que no podía ni levantar las manos. O sea, y eso que estaba pues relativamente joven, tenía como 16 años, o sea, yo empecé a los 14, ya estaba compitiendo a nivel pro a los 16, y me dio esa tendinitis. Y hasta ese momento yo todavía no comprendía pues, el origen. ¿No? ¿El por qué? El porqué de que, o sea, obviamente, pues sí decía, bueno, pues es que pues le he estado dando muy duro. Ajá, en lugar de decir, no, pues es que no he calentado, no, pues es que no estiro. Entonces, pues te llega estos choques y de repente ves que te vuelve a pasar. Y luego te das cuenta de gente que tiene más experiencia o inclusive estudió el deporte, no solamente fue como de forma empírica o de la vida, y te dicen, es que el calentamiento es muy importante, es que el calentamiento tiene que durar unos 10 o 15 minutos, cuando pues, ya hice 10 barras, 10 fondos y ya estoy calientito. No, o sea, pues es por eso que se ven muchísimo las lesiones. Yo empecé a trabajar mis lesiones ya cuando las contracturas estaban muy grandes. Eso ya me estaba impidiendo pues tener cierta cantidad de fuerza. También me dolía, se siente como cierto ardor, y eso ya se tiene que liberar, porque si tienes tanto tiempo con una contractura, al momento de que el músculo está contraído, deja de pasar oxígeno y nutrientes a la célula. Eso hace que el tejido vaya teniendo una cierta muerte. Ajá, en ese punto en el cual tu músculo ha estado contraído por mucho tiempo de forma involuntaria. Y eso hace que se empiece a generar fibrosis. Esa fibrosis es un tejido que parece como una telarañita que se va cosiendo en el músculo porque siente que está muerto. Entonces como que lo tiene que reparar de alguna forma, eso que ya está muerto. Y entonces eso te impide todavía más tu movilidad.
Yo cuando me di cuenta de eso, pues lo tuve que sacar con terapia. Hay un quiropráctico me ayudó muchísimo. Bueno, sabe un montón de cosas, no solamente sabe de quiropráctico, o sea, no es quiropráctico solamente, tiene muchas certificaciones. El buen Santos. Y ayuda a muchos calisténicos. Porque de repente pues sí somos muy descuidados en nuestro entrenamiento, y aparte que las exigencias son muchísimas, ¿no? O sea, a nivel de tendones, a nivel muscular, o sea, como que sí lo tenemos a llevar al límite sin cuidarnos, pues más que nada porque pues es un ejercicio que puede hacer cualquier persona, ¿no? Y tuve que liberarme también yo o sea, porque no solamente es que alguien te dé masajito o que te ayude a liberar tus contracturas, sino que tú también tienes que hacer ciertos ejercicios, tienes que darte ciertos masajes todos los días y ir quitando poquito a poco esa fibrosis, ¿no? Entonces fíjate hasta qué grado he llegado, o sea, por no saber, porque pues yo empecé inexperto, o sea, ya el nivel experto lo alcancé después, como es experto, disque, ya, o sea, ¿cómo te diré? O sea, digo experto, o sea, con el tema de que pues ya no solamente era entrenar, sino también como que fundamentarlo con el estudio, ¿no? Y liberar mis músculos me regresó mi fuerza y me regresó mucho de mi rendimiento. Y obviamente ahora las cosas las hago con más cuidado. ¿En algún momento algún amigo se ha acercado a ti y te ha dicho que tiene cierta lesión y le has podido dar un consejo acerca de esto? No que recuerde. Bueno, sí. No como tal que me digan, estoy lesionado, ¿qué hago? Pero justamente como los síntomas de una lesión, de que me pica o no puedo hacer tal ejercicio, me duele la articulación. Y pues los consejos que yo les doy es reposo, que es lo más importante, dejar de hacer dicho ejercicio que implique ese músculo. Yo aplico calor, bueno, si fue reciente, dentro de las 24 horas, que apliquen hielo, a largo plazo que apliquen calor por 10-15 minutos, depende de la lesión, pero también puede servir el uso de antiinflamatorios. Es mucho mejor, bueno, en mi opinión es mejor los tópicos, o sea, los que te pones sobre la piel, sobre el músculo, porque si utilizas antiinflamatorios, no esteroides, orales, y los usas como dulces, y cada vez que te duele algo los utilizas, te puede causar una úlcera gástrica. Entonces, pues aguas con eso, porque de repente vas a estar vomitando sangre y no vas a saber por qué. Entonces siempre les digo que no es un dulce, que lo tienes que tomar cierto tiempo y máximo por 5 días, por ejemplo, y a ciertas dosis establecidas. Obviamente que consulten a su médico y también que yo lo que recomiendo mucho, lo que yo hago es que, o sea, a mí me frustra mucho tener una lesión, porque es como algo que te encanta hacer, el ejercicio, y de repente te caes, o sea, ni siquiera es una barrera, te caes. Entonces yo lo que intento hacer es, en vez del ejercicio, hago mi fisioterapia, pero no pierdo el hábito de hacer el ejercicio. Entonces cada vez que me toque entrenar ese músculo que no puedo hacer, hago fisioterapia y me dedico todo ese tiempo para hacer masajes, aplicar el calor, hacer ciertos estiramientos. Entonces conlleva pues muchas cosas, y bueno, a mi parecer lo que más quieres es que ya te recuperes lo más rápido posible para volver a retomar el ejercicio. Sí, lo que pasa es que a veces somos muy necios, ¿no, Lalo? Sí. Pues precisamente porque nos gusta mucho el deporte, nos gusta mucho lo que estamos haciendo, pues decimos, no, pues se me va a quitar, ya descansé un poquito y le vuelves a dar. Y lo malo es que esas lesiones empeoran hasta que de plano te iban a paralizar unos 4 días, y ahora por necio quizá 2 semanas o un mes o 2, o dependiendo, ¿no? También puede irse hasta lo grave, ¿no? En donde se pueda, no sé, porque todo el músculo ya está súper contracturado y todo se lo dejas al tendón, pues que se te rompa un tendón, ¿no?
O sea, y ahí adiós deporte. Entonces, al menos por un tiempo, y quizás lo malo es que ya no quedes igual. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. O sea, no hay que echarle el saco roto esto de calentar, de estirar. Yo ahorita ya tengo el hábito de tener una vez a la semana estiramiento, igual. O sea, agarro hay ciertos aparatitos que no son caros, como pelotas terapéuticas, el foam roller, es buenísimo para poderte dar masajes en donde sientes contracturas. También darle un reposo a tu cuerpo es súper importante. Yo en algún momento, o sea, empeoré mis lesiones por eso, justo por necio, o sea, hasta que de plano pues me paralizaban muchísimo. O sea, y llegó un momento en el cual yo dije, no, pues es que ya mi cuerpo ya no me da. O sea, y es por eso que muchas veces la vida de los deportistas se acaba muy pronto, porque ni siquiera se cuidan. Y si ustedes checan los altos rendimientos, siempre hablan de ellos y su equipo. Dice, pues sí, llegamos yo y mi equipo. ¿Y qué es su equipo? Pues el nutriólogo, el terapeuta, del que les lleva, no sé, el fisio, la movilidad, un montón de gente detrás de ese atleta. ¿Por qué? Porque es como un coche de carreras que llega a los pits, ¿no? O sea que ya está hecho calabaza, y de repente llega, le cambia las llantas, le checa todos los niveles, ahora le vamos a darle al alto rendimiento. Pero, o sea, todo tiene que estar checado para llegar a esos niveles. Y de repente hay gente llegando a un nivel de alto rendimiento o entrenando con un alto rendimiento sin tener el conocimiento que se debe tener para tratar el cuerpo, para dejarlo recuperarse. Entonces, es lo que yo hago y pues es la recomendación que nosotros les damos. Ahora, en cuanto a los temas de las pastillas, ¿no? de los antiinflamatorios, pues sí es muy importante que no te los estés tomando todo el tiempo y que te va a ayudar obviamente más que estés haciendo una terapia como de masaje, como de liberación, como de estiramiento, que el propio fármaco, ¿no? Que quizá a veces solamente ataca como los síntomas y a veces tampoco te desinflama así como que tú digas, wow, ¿no? Entonces me está desinflamando demasiado. O sea, yo creo que y luego nos puede dar como un efecto en el cual, como que ya se me quitó, entonces ya le puedo volver a dar. Después nos empezamos a autoengañar con ese tipo de medicamentos. Ahora, ¿tú crees que todas las lesiones se dan por falta de conocimiento o siempre vamos a tener lesiones a lo largo de nuestra carrera? Pues yo creo que las lesiones llegan hasta cierto punto donde pueden ser inevitables, sobre todo si traes un nivel muy muy alto porque te estás exigiendo y estás yendo más allá de tu músculo. O sea, es cuando yo pienso que la mentalidad le gana, sobrepasa lo que realmente aguanta el músculo. Entonces, pues sí, la mayoría se pueden evitar teniendo conocimiento y sobre todo aplicando ese conocimiento. Pero igual depende mucho del deporte que hagas, porque igual me imagino en el gimnasio, donde tal vez la meta es la estética, es como mucho más difícil lesionarte que una persona que hace freestyle o planchas o cosas que exigen y tienen mayor riesgo de lesión. Entonces, sí es inevitable. O sea, yo no creo que no hay un atleta de alto rendimiento donde ha tenido que guardar reposo por una lesión, que aunque tuvo todos los recursos, como mencionabas, del equipo, los fisioterapeutas, los nutriólogos, etc., tiene todos los recursos para hacerlo, lo aplica, y a veces hay situaciones donde pues te lastimas y no pudiste haberlo sabido. Entonces, sí te rebaja el número de lesiones por el conocimiento, pero sí va a llegar a un punto si quieres llegar a un nivel muy alto en el cual puedes tener una lesión. Pues entonces yo creo que la prevención de todo lo que podemos controlar va a estar bueno, ¿no? Nos va a hacer muchísimo el favor de tener a nuestro cuerpo en mejores condiciones durante más tiempo, ¿no?
y poder seguir avanzando, porque es lo que decimos, o sea, si tú descuidas una lesión, va a llegar un momento en el que te paralices y entonces ya no mejora tu rendimiento, al contrario, empeora porque no estás entrenando. Ahora, si ya no quedas igual o cualquier otra cosita de este estilo, ¿qué ha pasado? O sea, ha pasado gente que de repente por algún descuido, por quizá exceso de pasión, pues se lastima demasiado y entonces ya de verdad no puede volver a regresar al deporte. Entonces, pues la recomendación aquí es cuídense mucho, investiguen acerca de tanto como investigan de cómo hacer un nuevo ejercicio, un nuevo truco, también investiguen acerca de cómo darle un mejor trato a su cuerpo. De verdad que les va a ayudar mucho y si pueden mejorar el trato que le dan a su cuerpo, pues va a haber mucho más tiempo en el cual estén libres de lesión, más tiempo entrenando y más larga también su carrera deportiva, porque pues es como ya lo hemos dicho muchas veces, un estilo de vida. O sea, no es como, es que quiero lograr esto y ya, porque seguramente vas a poder lograr más cosas si tienes paciencia, ¿no? Entonces yo creo que estas pausas de saber hasta dónde nuestro cuerpo aguanta también, o sea, como que ser conscientes de que ya quizá ya nos estamos pasando un poquito y que de todos modos las lesiones van a llegar, que seamos conscientes de eso. Si queremos llegar a un nivel mucho, pues, digamos, arriba del promedio, pues va a pasar, ¿no? Sí, y sobre todo también quisiera recomendar mucho, sé que es muy difícil, a mí me ha pasado, donde no pierdes la línea de distinción entre lo que es el esfuerzo físico, o sea, tu voluntad, a comparación de cuando ya es algo lesivo. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando estás haciendo un ejercicio, barras, y quieres romper tu récord, y de la nada ya estás a punto de alcanzarlo, pero sientes que algo está mal en tu cuerpo, en tu músculo, como que hacer dicho movimiento ya no te está generando una buena respuesta, sino ya se está como desgarrando. Entonces, justamente a mí yo cuando me he lesionado últimamente, no sé, hace un año, fue que no distinguía eso y yo pensaba en mi mente, no, es que, o sea, se debe de sentir así, tienes que vencer eso y ir más allá, porque ahí está el próximo nivel. Y ahí es cuando, ¡pum!, me lesionaba. Sobre todo me pasó cuando empecé con el freestyle y y aparte entrenaba para hacer la dominada a una mano, que es un ejercicio muy lesivo. Entonces yo me aferraba y decía, no, o sea, quiero lograrlo, y aunque me dolía, llegó un punto donde hice freestyle y el día siguiente ya no podía hacer una barra con las dos manos. Me lesioné el tríceps y el dorsal. Entonces, por necio, en vez de que captara de que ya había algo mal ahí y me diera un tiempo y un tratamiento, en vez de tratarlo 3 días, tuve que tratarlo 2-3 semanas. Entonces, y pues todo el bajón que lleva, o sea, todo el tiempo perdido y también pues toda la masa que pierdes de alguna forma, pues es contraproducente. Entonces justamente yo creo que sí podemos hacer todas estas cosas de la prevención, el calentamiento, el estiramiento, pero lo más difícil yo creo que es el entrenamiento como tal, cuando estás venciendo tus límites y saber escuchar tu cuerpo cuando está bien, se siente bien, o estás haciéndolo bien en relación a que ya, o sea, sí lo puedo realizar, pero ya me estoy lastimando. Entonces eso es lo más difícil, yo siento, porque ahí justamente cuando quieres tener un alto rendimiento es lo difícil, o sea, conocer tan bien tu cuerpo que puedas evitar como esas lesiones. Porque quizá, como dices, para el conocimiento de esos límites, pues vamos a tener que poner la prueba. Y para eso nos ganamos una lesión de por medio. Sí. Puede pasar,
Pero entre más podamos ser pacientes, yo creo que va a ser el mejor camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu caso, Lalo, tú te diste cuenta con unas lesiones que, pues, digamos, como decían, no sale con polish. O sea, con un poquito de reposo, con un poquito de terapia sale, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual los ejercicios que estemos haciendo sean más riesgosos y entonces sí tenemos que ser como a cierto punto más cuidadosos. Entender también el nivel en el que estamos también es importante. O sea, porque de repente nos queremos aventar a hacer un ejercicio que quizá no dominamos o no estamos como en el nivel para poderlo dominar, para empezar a practicarlo y nos aventamos. Y pues eso es lo que también causa lesiones, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que quiere intentar un ejercicio avanzado cuando es principiante. O sea, y bueno, o sea, no es mala onda ni nada, sino como que hay que fortalecer el cuerpo, o sea, para poderlo intentar. O sea, siento que sí tienes que, o sea, yo siempre que, igual, o sea, yo no domino muchos ejercicios que son, por ejemplo, de free, o sea, porque a mí, pues, yo como que no llevé ese camino, pero siempre que me preguntan, por ejemplo, de estáticos o de resistencia, o principalmente estático, yo creo, siempre les digo que los básicos son como algo muy importante, porque pues al menos ya tienen como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza para poder, hacer que no recaigan el tendón, entender un poquito más su cuerpo, ¿no? Y parte de esto que hablamos del estiramiento es la movilidad, ¿no? O sea, justo platicaba con uno de circo, un chico muy flexible, Jefim Pastán, un chico súper super pro en lo que es el circo. O sea, él hace circo, hace principalmente equilibrios, pero es sumamente flexible. O sea, él es un contorsionista prácticamente que hace equilibrios. O sea, sabe hacer muchas cosas, ¿no? Y él me dice, Saúl, tú tienes que empezar a practicar flex, porque así te vas a lesionar menos. Porque al momento de que tu cuerpo inclusive tiene más rango de movimiento, puede dominar mejor un ejercicio. Y si se te cansó el músculo, pues quizás el hombro se te voltea, pero tienes esa movilidad, ¿no? Y no se te va a romper, porque tienes esa movilidad, tu cuerpo ya tiene ese rango de movimiento, ¿no? A que estés todo tieso, que tengas todavía lesiones encima, que no te hayas dado cuenta, porque a veces ni siquiera te das cuenta, por ejemplo, de las contracturas hasta que ya están muy, muy grandes. O sea, se juntó una con la otra y entonces ya decís, au, o sea, ya empieza a arder. Entonces, yo creo que eso sería como la conclusión que yo daría. O sea, como ser pacientes en todo sentido, como tanto para el reposo, o sea, si ya me lesioné, pues reposo. Si todavía no tengo como cierto nivel para intentar, pues o sea, enfocarme como en el básico y sacarlo, ¿no? Pues ¿qué te lo dice? Pues obviamente, pues quizás si te quieres aventar, pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, pero pues es como un prueba y error, teniendo mucho cuidado. Porque pues, obviamente en algún momento lo vas a tener que intentar y vas a ser un experto, ¿no? En algún momento lo vas a tener que intentar y pues quizás te lleve una lesión. Pero escuchar el cuerpo y decir, ay, ¿qué hiciste esto? Yo lo veía mucho, por ejemplo, cuando intentaba hacer las progresiones de straddle, el straddle planche, me dolía muchísimo la espalda baja, muchísimo. Y yo ahí andaba, hasta que otra vez, o sea, hubo una vez que de plano el dolor me tumbó y me sentía así como, pues no sé, como si me fuera a desmayar, pues. ¿No? de que no paré de hacer esas cosas. Y eso era porque no tenía el nivel, no entendía el movimiento. Y en algún momento me dice uno de los coaches más pro que hay aquí, Axel Trejo, me dijo, güey, es que tú ya eres muy fuerte, pero no sabes hacer el movimiento. O sea, tienes que hacer cierta palanca, tienes que acomodar tu cuerpo así. Y ahí lo empecé a sacar mejor. Pero al principio me quería aventar así como sin saber. Y ya era, o sea, ya era veterano y tenía la fuerza y todo. Y tampoco se trata de eso. O sea, tampoco se trata de, ay, no, es que ya tengo fuerza. Entonces, no, también hay que saber para intentar algo. Entonces, entre más puedan tener conocimiento de, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí. Oye, y de casualidad, ¿sabes? ¿O te ha recomendado un cierto número de horas el Pastán, el de circo? ¿El de estirar? Sí.
Uy, pues es que él entrenaba 6 horas al día. Ajá, 6 horas al día, pero obviamente diferentes cosas. O sea, entrenaba su aparato, que son como unos bastones que giran. Entrenaba la flex. ¿Por qué? Porque él, al momento de que se para de manos, hace un split, un squat, ajá, o sea, inclusive hace el paro de manos a un brazo, pero lo tuerce. Del paro de manos se tuerce hacia atrás, ¿no? Hace la contorsión hacia atrás. Entonces, es muchísima práctica, y es un chico sumamente flexible, y fíjate, a pesar de eso, en algún momento se llegó a lesionar de los hombros. ¿Por qué? Porque es lo que más sobrecarga. Entonces, a pesar de toda la experiencia que tiene este chico, que ya, como tal, da sus presentaciones ya en circos a nivel internacional, sigue lesionándose. Entonces, que hay que saber que es algo con lo que vamos a vivir, pero que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Todo lo que esté bajo nuestro control lo tenemos que hacer. Darnos, yo creo que un día a la semana de movilidad no estaría nada mal. ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? Sí, aproximadamente 1 hora de puros estiramientos. Yo creo que depende, ¿no? Depende de la intensidad. De la intensidad y de la lesión si es que tienes una lesión o si no la tienes, ¿no? Si no tienes una lesión, pues le das movilidad a tu cuerpo y ya, ¿no? Cada vez mejoras en eso. Pero algo que tienen los chicos de circo es que son como los calisténicos en resistencia. O sea, esos chicos llorando están estirando. O sea, de que es así, no, bajas más. Ajá. Y está la profe, así, vas para abajo. Ajá. O sea, así de plano. O sea, ellos no entienden mucho de esas sensaciones. Que también te puedes llegar a lesionar estirando. Entonces, también para estirar hay que calentar, chicos, es importante, hay que calentar. Que si de repente está el músculo todo frío y le estiras, ahí va otra lesión de por medio. No te puedes desgarrar. Pues bueno, chicos, esto era lo que yo les quería decir. ¿Tú, Lalo, tienes algo más que decir? No, sería todo de mi parte. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por escucharnos. Esperamos que no se lesionen, que tomen en cuenta nuestros consejos, porque de verdad que son muy importantes para la gente que va empezando y para la gente que quizá no va empezando, pero que no tiene estos hábitos de calentar y de estirar. Pues yo les recomendaría mínimo unos 10 minutos de calentamiento, mínimo unos 5 minutos de estiramiento, si es que tienen prisa, pero debería de ser más. Y pues si se pueden dedicar un día a eso, pues qué mejor. Y darse sus terapias con sentir a su cuerpo es muy importante. Si tienen la oportunidad de que un experto les dé una terapia, pues estaría súper bien. Inclusive que te enseñe, ¿no? Porque por ejemplo, yo con quien voy me enseña, o sea, me dice, vas a hacer estos ejercicios y te los mandan en una aplicación. O sea, eso está padre, ¿no? Sí, vas aprendiendo. Ajá, vas aprendiendo, porque a mí me dijo, Saúl, es que es algo que te va a pasar todo el tiempo. Aparte de que él me dijo, bueno, yo le hice una pregunta como curiosona, porque a una tía que tiene una contractura en la espalda, pero ella por inmovilidad, o sea, porque no se mueve, pues, porque también los músculos se contracturan, hay que estar todo el tiempo con mala postura y no activar los músculos, le dijeron, es que van a hacer 15 terapias y después de esto, en algún momento va a volver a venir. Y dice, ¿cómo? Sí, dice, porque estas lesiones tienen memoria. Y yo dije, bueno, me hace sentido, ¿no? Porque de repente donde me daño, bueno, me lesiono yo, me vuelve a pasar en ese lugar, ¿no? Y yo pensaba, pues es por mi biomecánica. Pues posiblemente también, ¿no? Por cómo hago esfuerzo en mis músculos. Pero pues resulta que al igual que nosotros hacemos memoria muscular con los ejercicios que hacemos y cada vez somos más fuertes y lo ejecutamos mejor, también al momento de que ese músculo está contraído todo el tiempo, también está realizando una memoria muscular. Entonces, en cuanto lo volvamos a molestar, obviamente se va a volver a contracturar ahí, como ya he aprendido a hacer. Entonces, mucho cuidado de detectar esas lesiones porque hacen memoria, no dejar que hagan esa pinche memoria y que se lesionen siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Pues ahora sí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.